Bueno, buenas noches. Antes de iniciar, quisiera agradecer a la sección de Tradiciones y Debates Filosóficos por la organización de este ciclo de conferencias, a su coordinador, el doctor Sergio Rojas. Además quisiera agradecer al doctor Yetro Macís por su compromiso con la divulgación vía YouTube de este audio, no solo de estas conferencias, sino de las anteriores y de la que resta del profesor David Sánchez. El tema que nos convoca hoy podrá resonar en varios de ustedes, producto de la popularización en el contexto estadounidense de la categoría de Alternative Facts o hechos alternativos. Esta expresión fue utilizada por Kellyanne Conway como respuesta a las críticas que recibió Sean Spicer el 21 de enero de 2017, cuando aseveró que la asistencia al traspaso presidencial de Trump fue mayor que la asistencia al traspaso de Obama en 2009. Spicer acusó a los medios de comunicación de brindar, y de 2013 claramente, Spicer acusó a los medios de comunicación de brindar información deliberadamente falsa al subestimar la cantidad de personas asistentes al evento, acusando a los fotógrafos presentes de utilizar un fondo blanco que ocasionó un efecto visual en el cual la multitud se difuminaba. Tal como lo registra la entrada de Alternative Facts en Wikipedia, la estratega de campaña y consejera Kellyanne Conway defendió los argumentos de Spicer en un programa de televisión de NBC que se llama Meet the Press, en una entrevista. Y en una de las preguntas del presentador en el cual el presentador señalaba estos argumentos aparentemente falsos y la falta de credibilidad de los mismos, Conway respondió: nuestro secretario de prensa, Sean Spicer, lo que brindó fueron hechos alternativos a esos argumentos. Pero el punto permanece, y ahí sigue un poco la cita, a la cual el periodista interrumpe, diciendo: un momento, ¿cómo es eso que hechos alternativos? Los hechos alternativos no son hechos, esos son falsedades. En su respuesta, Conway argumentó que los números de la multitud en general no pueden ser asegurados con certeza, y objetó que lo que ella describió fue una multitud que además incorporaba, y esto también lo mencionó Sean Spicer luego, la cantidad de gente que estuvo viendo el traspaso por televisión y que estuvo viendo el traspaso por internet. Además, Spicer, un par de días después, señaló que además él mencionó estadísticas que se le habían dado a él, que no eran de él. Durante esa semana, que siguió a los comentarios de Conway, ella siguió discutiendo acerca de los hechos alternativos, utilizando frases tales como información alternativa o información incompleta. 2 días después de la entrevista que le realizan en Meet the Press, Conway inclusive defendió las restricciones a la población migrante de los viajes, hablando acerca de una masacre de Bowling Green que fue inexistente. Ya luego ella dijo que se estaba refiriendo al arresto de 2 iraquíes en Bowling Green, Kentucky, que estaban enviando ayuda a insurgentes en Irak. Y señaló que además, también en ese mismo día que intentó arreglar un poco lo que había señalado antes, que el presidente Obama había prohibido las visas para refugiados de Irak por 6 meses. Entonces, esos argumentos fueron contemplados por parte de los opositores como un punto más allá de lo que podría denominarse un hecho alternativo, es decir, que ya lo llevó a un nuevo nivel. Esa frase además es similar a una frase encontrada en un libro de Trump de 1987 que se llama El arte de la negociación. En ese libro él menciona una frase que se denomina una hipérbole veraz, que es descrita como una forma inocente de exageración y con una muy efectiva forma de promoción. En ese libro él señala claramente, esto fue escrito por otro escritor, valga la redundancia, solamente que el que lo firma es Trump. En ese libro él argumenta que las personas quieren creer que algo es más grande, que es algo mayor y más espectacular.
Por lo tanto, este escritor fantasma, que sí tenemos el nombre, es Tony Schwartz, señaló que cuando le enseñó la frase a Trump, él le encantó. Conway más adelante inclusive defiende sus argumentos señalando que podemos pensar que si 2 más 2 es 4, es igual que 3 más 1, que igual sigue siendo 4. Que podemos hablar de parcialmente nublado, así como de parcialmente soleado, que un vaso mitad lleno, un vaso mitad vacío, que esos son los hechos alternativos. Ese último comentario es particularmente ilustrativo para lo que se desarrollará a continuación, ya que lo primero que habría que discutir es qué se entiende por hecho. En primer lugar, existen hechos, cuál es su estatuto y quién o quiénes están autorizados para afirmarlos. Y puede ser la tecnología capaz de resolver este problema. Esto último desprendido del aparente fundamento fáctico que otorgaron las fotografías del evento. Antes de abordar ese tema, igual prosigamos con las reacciones que generó el desafortunado comentario de Conway. El periodista Dan Rather posteó una crítica a la administración Trump señalando: estos no son tiempos normales, estos son tiempos extraordinarios. Y los tiempos extraordinarios requieren medidas extraordinarias. Cuando usted tiene un portavoz del presidente de Estados Unidos que utiliza una frase en tono orwelliano, tal como hechos alternativos, usted supone que se debe contemplar que los hechos y la verdad no son partidarios, que ellos además son el fundamento de la democracia. O usted está con ellos, con nosotros, con nuestra Constitución, nuestra historia, el futuro de nuestra nación, o está en contra. Todo mundo debe responder a esta pregunta. Repasemos brevemente una de las frases. Los hechos y la verdad no son parciales, son el fundamento de nuestra democracia. Sin embargo, a pesar de que los hechos no serían parciales, se posicionan como aquello que delimita una frontera antagónica, o están con ellos o están en contra, con lo cual implícitamente se reconoce su estatuto polémico. Prosigamos. Continúo refiriéndome igual a la entrada de Wikipedia. El New York Times respondió a esta serie de argumentos realizando una comparación lado a lado de las fotografías de las multitudes de la inauguración de Obama y las de Trump. Y el periodista y anterior editor ejecutivo del New York Times, Jill Aronson, caracterizó los comentarios de Conway como neolengua orwelliana y dijo que los hechos alternativos son solamente mentiras. El NBC News también citó a 2 expertos en la psicología de la mentira, vaya a saber qué es eso, que dijeron que la administración Trump está comprometida en una práctica que se denomina gaslighting o hacer de luz gas, que se conceptualiza como una forma de abuso psicológico que consiste en presentar información falsa para hacer dudar a la víctima de su memoria, de su percepción o de su cordura. Otra reacción fue por parte del diccionario Merriam-Webster, que su sitio en internet reportó que hubo un pico en las búsquedas por la palabra hecho inmediatamente después de las declaraciones de Conway. Y también este diccionario se involucra en el debate y tuitea: un hecho es una pieza de información presentada como algo que tiene una realidad objetiva. Siguiendo, posteriormente a la entrevista de Conway, también se reportó un aumento en las ventas de la obra de George Orwell de 1984 en alrededor de 9.500%, convirtiéndose el libro más vendido en Amazon durante esa semana. Por su parte, portavoces de los sectores conservadores, tales como Joel Pollack, editor del sitio de noticias de extrema derecha Breitbart News, afirmaron que el uso de este término está extendido en el ámbito legal, en el cual, cito, cada una de las partes de una disputa va a mostrar su propia versión de los hechos a la Corte para que ésta decida. Un argumento semejante fue defendido por la revista conservadora American Thinker, la cual inclusive manifestó su asombro frente a lo que consideraron una burla y una mofa completamente fuera de lugar. A pesar de esto, el 23 de febrero de ese mismo año, o sea, 2 días después, un grupo de 15 profesores en Derecho interpusieron un proceso legal contra Conway por considerar que faltó a la ética profesional
por tergiversar y mal utilizar los hechos y el término de masacre, al mismo tiempo que está ocupando un cargo público. Este largo rodeo, más allá de la curiosidad que puede significar este episodio de la política estadounidense, nos muestra el estatuto polémico que subyace a cualquier afirmación que se realice sobre un escenario común. En otras palabras, pareciera ser que algo de esta frase inflama de sobremanera a ciertos sectores de la sociedad estadounidense y por añadidura a muchos sectores del globo. Sin embargo, conviene preguntarse por qué de repente este énfasis en los hechos y la verdad. ¿Por qué se habla de un contexto post-verdad, sin que nadie parezca acordarse de la infame justificación esgrimida por el gobierno de George Bush y su coalición respectiva para invadir Irak? Armas de destrucción masiva, para los que no recuerdan. Mentira expuesta por el propio Alan Greenspan, que fue el presidente de la Reserva Federal en el 2007, quien aseguró en su libro de memorias que el verdadero motivo para invadir Irak había sido el control de las reservas de petróleo y evitar que la Unión Europea, China o la India se acercaran a las mismas. Un ejemplo más antiguo, pero igual de ilustrativo, es cómo olvidar la célebre frase atribuida, porque en ninguna parte está, pero se le atribuye, al ministro de propaganda del gobierno de la Alemania nazi, Joseph Goebbels: miente, 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 que algo quedará, cuanto más grande sea una mentira, más gente la creerá. O qué decir un poco más atrás todavía en el tiempo, cuando Maquiavelo en El Príncipe aconseja: un príncipe prudente no puede ni debe ser fiel a su palabra, cuando esta fidelidad lo perjudica, o han desaparecido las razones que lo hicieron prometer. Pero es necesario saber ocultar bien esta naturaleza de zorro y para ello ser un buen disimulador. Estos ejemplos señalan que no es desconocido para el ejercicio de la política, y en particular para el realismo político, el uso ampliado de la retórica como herramienta para la persuasión. Inclusive, Ernesto Laclau, en su texto Cumbre, La razón populista, la ubica como algo propio de la política. Cito: la retórica no es algo epifenoménico respecto de una estructura conceptual autodefinida, ya que ninguna estructura conceptual encuentra su cohesión interna sin apelar a recursos retóricos. Sin embargo, algo pareciera estarse movilizando, ya que el debate acerca del estatuto del hecho y la verdad va más allá del marco estricto de la política y está siendo tratado con urgencia dentro de los campos de las artes y las ciencias. Dentro del campo de las artes, también es particularmente ilustrativo el editorial recientemente publicado el 12 de julio pasado por Alison Gibbons, profesora de estilística contemporánea en la Universidad Sheffield Hallam de Inglaterra, en la revista The Times Literary Supplement, ahí disculpen la pronunciación, titulado El posmodernismo está muerto. ¿Qué es lo que sigue? De esa editorial me interesa mostrar un extracto. Dice: me parece apropiado, dice la autora, que para el diccionario Oxford, escogiera la palabra políticamente cargada posverdad como la palabra del año para el 2016. La prevalencia de la palabra, asociada particularmente con un clima político actual, Trump, Brexit, personalidades políticas en general, es un símbolo de actitudes contemporáneas hacia el concepto de verdad. Puede ayudarnos a pensar acerca de lo que ella considera es un cambio radical en la cultura y que se está gestando. Sigo con la autora. Ella señala: mientras en la modernidad fue fundada de forma última en la idea de una utopía que sostenía ciertas verdades universales, el posmodernismo rechaza y deconstruye la noción de verdad. El prefijo post, paradójicamente, termina acercándose más a aquello que pretendía rechazar, que es la noción de verdad. Por eso podemos hablar de una posverdad. Por lo tanto, los dos elementos de la palabra forman un tipo de metonimia en la cual post reflejaría una persistente desconfianza posmoderna hacia la verdad, pero por otro lado la verdad sigue operando como una piedra de toque. Dentro de los muchos términos por los que se está intentando entender esta nueva lógica cultural, este cambio en el sistema de creencias, dice Gibbons, se encuentran
altermodernismo, cosmodernismo, digimodernismo, metamodernismo, performativismo, postdigital, posthumanista y el un poco torpe postmodernismo. Dentro de estas corrientes claramente hay convergencias y divergencias. Sin embargo, lo que pareciera ser para la autora un eje transversal en todos estos nombres es que aparece la necesidad de rehabilitar una conciencia ética. Por su parte, en el campo de las ciencias abundan los artículos en Google que pretenden dar una respuesta al por qué hay sectores de población que en este momento rechazan a priori lo que pareciera ser hechos científicos probados. El movimiento creacionista, el movimiento Flat Earth, la creencia de que la Tierra es plana, los antivacunas, entre otros, que antes que brindar un argumento consistente para sustentar su posición, prefieren optar por un rechazo a portas a lo que consideran es una gran conspiración mundial para imponer una cosmovisión particular. Títulos tales como ¿por qué la gente no está escuchando a los científicos? La ciencia de por qué la gente no pone atención a los hechos. ¿Por qué necesitamos escuchar a los expertos reales en ciencia? Son resultados comunes cuando se investiga acerca de este fenómeno. En ese sentido, la revista estadounidense The Atlantic publicó el 13 de marzo de este año un artículo titulado «Este artículo no cambiará tu opinión. Los hechos de por qué los hechos por sí mismos no pueden competir contra creencias falsas». La autora, Julia Beck, especialista en temas de salud y psicología, analiza también el caso de la declaración de Conway, el cual le funciona como ejemplo para señalar que cuando estamos discutiendo sobre hechos, al final no estamos discutiendo sobre hechos, sino que la gente entonces prefiere creer en algo siempre y cuando obtenga apoyo social, siendo este objetivo más importante que la verdad. Por consiguiente, frente a la pregunta de qué hacer con estas personas o sectores, la autora concluye que nada. Si una persona no presenta una predisposición para cambiar su opinión, por más fuertes que sean las evidencias, no cambiará. Ahora bien, de lo planteado me interesa rescatar dos ideas. La primera, relativa a lo que pareciera ser en algunos sectores la nostalgia por un sentido fuerte de la palabra verdad, del hecho como algo incuestionable. Y la segunda, de cuál es la función que ésta tendrían los sujetos. En otras palabras, ¿qué pretende resolver esto? En esta presentación, entonces, intentaré brindar aproximaciones generales para pensar este problema, sin pretender dar una respuesta última. Para ello, trataré de ensayar posibles interpretaciones, concentrándome en los efectos que este reacomodamiento ha producido en el campo de lo político, recordando que este es un campo parasitario que se alimenta a conflictos provenientes de otras áreas de lo social, sea el saber o la moral. Y finalizando con el planteamiento de una hoja de ruta para abordar estos problemas desde la institución universitaria. Abordemos la primera cuestión. Volvamos al ejemplo estadounidense. Pareciera ser, más allá del talante eminentemente propagandístico que posee el énfasis que algunos medios de comunicación le han brindado al asunto, tanto claramente son opositores de Trump, que hay algo particularmente perturbador cuando una minoría en el poder deja caer el simulacro y hace evidente lo que Nietzsche había planteado insistentemente hace más de un siglo. No hay hechos, solo interpretaciones. Y cito a Nietzsche, contra el positivismo, que se queda en el fenómeno, solo hay hechos. Yo diría, no, precisamente no hay hechos, solo interpretaciones. No podemos constatar ningún factum en sí. Quizás sea un absurdo querer algo así. Todo es subjetivo, decís vosotros, pero ya eso es interpretación. El sujeto no es algo dado, sino algo inventado y añadido, algo puesto por detrás. Y continúa Nietzsche. En la medida en que la palabra conocimiento tiene sentido, el mundo es conocible. Esto por aquello que piensen de que Nietzsche negaba el conocimiento en ningún momento, sino que lo entiende como un conocimiento interpretable de otro modo, que no tiene un sentido detrás de sí, sino innumerables sentidos, el perspectivismo. Estoy siguiendo con Nietzsche. Son nuestras necesidades las que interpretan el mundo, nuestros impulsos y sus pros y sus contras. Cada impulso es una especie de ansia de dominio
y cada uno tiene su perspectiva que quisiera imponer como norma a todos los demás impulsos. De lo anterior se desprende que abordar el problema de los hechos alternativos apelando a una verdad que se los opondría no tendría mayor sentido. Sería apuntar lejos de dónde está el problema. Discutir acerca de hechos sería una pérdida de tiempo, ya que es siempre una producción humana y por lo tanto escapa a una distinción exterior que dictamine lo verdadero y lo falso, a menos, claro está, que uno considere que está más allá de la humanidad. Sin embargo, ustedes podrían contraargumentar: ¿y qué pasa con la evidencia fotográfica del día del evento que deja claro que había enormes espacios vacíos, sin concurrencia en la toma de posesión de Trump, no así en la de Obama? Sí, pero igual eso que dice. Igual está sujeto a la interpretación. Cualquier persona puede cuestionar los motivos de los asistentes, así como los asistentes en sí mismos no son transparentes a sus propias decisiones ni a por qué estuvieron ahí. El número no es el problema, es la señal o no de apoyo a un candidato X, la cual será interpretada al final de cuentas por la necesidad de lo que uno busca responder. Ahora bien, hay que aclarar que esto por un lado no inhibe que uno decante por una interpretación particular, pero eso tampoco, impediría un ejercicio crítico, pero como veremos luego, eso no respondería desde un lugar de la policía en el sentido de Rancière. Así podemos ensayar una primera aproximación. El problema de los hechos alternativos no estaría en la condición de alternativos, ya que en principio, al no haber una verdad última, todo depende de la posición del que ejecuta el juicio. Cualquiera que haya tenido una discusión con un ser amado reconoce esa particularidad del lazo social de forma inmediata. Uno cree que el otro quiso decir algo, mientras que el otro afirma que no fue así, con la subsecuente conclusión de que uno se puede hacer cargo de lo que dice, pero no de lo que el otro entienda. Así, la pregunta debe abordarse de otro ángulo. Si lo que se pretende es un ejercicio político verdadero para todos, supone un ejercicio política pura, sin contaminación, sin suciedad, sin los avatares propios de la lucha por el ejercicio del poder. Esta pretensión, que puede ser rastreada conceptualmente como un remanente del planteamiento platónico, considera la praxis política contemporánea como un fenómeno sucio, que debe ser purificado a través de la aplicación de principios políticos que son considerados como válidos en todas las esferas de la vida. Supone eliminar su condición polémica, obviar la racionalidad propia de la política, el desacuerdo con su nefasta consecuencia, la despolitización y por ende la violencia extrema. Detengámonos en este punto. Para Schmitt, todos los conceptos, ideas y palabras poseen un sentido polémico. Son formulados con miras a un antagonismo concreto. Están vinculados a una situación concreta, y no es redundancia, justamente así aparece en el texto, justamente por el planteamiento del autor. Continúo. Están vinculados a una situación concreta cuya consecuencia última es una agrupación según amigos y enemigos, después de la cual al cancelarse o diferirse ese antagonismo se convierte en abstracciones vacías y fantasmales. Cito: palabras como Estado, república, sociedad, clase o también soberanía, Estado de Derecho, absolutismo, dictadura, plan, Estado neutral, Estado total, resultan incomprensibles si no se sabe a quién en concreto se trata en cada caso de afectar, de combatir, negar y refutar con tales términos. Por consiguiente, la acusación de utilizar hechos alternativos refiere al antagonismo entre las partes antes que a una evaluación de la verdad, con lo cual, insisto, el propio estatuto del concepto de hecho ha devenido polémico. Ese estatuto polémico propio de los conceptos, Rancière lo ha elevado a la condición de ser la racionalidad misma de la política. Y cito: por desacuerdo se entenderá un tipo determinado de situación de habla, aquella en la que uno de los interlocutores entiende y a la vez no entiende lo que dice el otro. El desacuerdo no es el conflicto entre quien dice blanco o quien dice negro. Es el existente entre quien dice blanco y quien dice blanco pero no entiende lo mismo o no entiende que el otro dice lo mismo con el nombre de la blancura. El desacuerdo no es el desconocimiento. El concepto de desconocimiento supone que uno u otro de los interlocutores, o ambos, por el efecto de una simple ignorancia, de un disimulo concertado o de una ilusión constitutiva, no saben lo que dicen o lo que dice el otro. Tampoco es el malentendido que descansa en la imprecisión de las palabras.
Continúa Rancière. Los casos de desacuerdo son aquellos en los que la discusión sobre lo que se quiere hablar constituye la racionalidad misma de la situación de habla. Y subrayo lo siguiente: en ellos, los interlocutores entienden y no entienden lo mismo en las mismas palabras. Hay toda una clase de motivos, dice Rancière, para que un X entienda y a la vez no entienda a un Y, porque al mismo tiempo que entiende claramente lo que le dice el otro, no ve al objeto del que el otro le habla, o aún, porque entiende y debe entender, ve y quiere hacer ver otro objeto bajo la misma palabra, otra razón en el mismo argumento. De esto se desprende que los conceptos y palabras son centrales en la determinación de las luchas políticas y sociales, ya que no solo quedan registradas por los mismos, sino que, como se planteó anteriormente, también participan en una lucha semántica por los términos apropiados. La búsqueda de términos apropiados descansa sobre una necesidad fundamental del ser humano: dar cuenta de su experiencia, escribir una narración que le permita saber qué sucedió antes, qué lo llevó a un determinado punto de su propia historia. La experiencia por sí misma no posee duración, es un efecto de la vinculación de la conciencia con el mundo, es en sí misma pura inmediatez. Para poder estabilizar, acumular y comprender la misma es necesaria la representación. Y cito aquí a Koselleck: en lenguaje kantiano no hay experiencias sin conceptos y no hay conceptos sin experiencias. Lo anterior es de vital importancia si se quiere dar cuenta de las transformaciones políticas de una determinada comunidad. Aprender el pasado significa comprender conceptualmente cómo lo definimos. Solo de esa manera se puede comprender lo acontecido y estar en posición de enfrentarse a los retos que emergen del mismo. Esta apuesta por la comprensión también puede ser abordada a través de la distinción que Dipesh Chakrabarty retoma de Hayden White, quien a su vez la toma de Schiller, entre lo bello y lo sublime en la historia. White sigue a Schiller al pensar lo bello como armonioso y lo sublime como aquello que se resiste al orden. Lo sublime, tanto como para White como para Schiller, constituye también la base de sus pensamientos sobre la libertad humana. Para White, la historia pretende hacer bello lo sublime, es decir, pretende dotar de sentido a algo que solamente está caracterizado por la libertad. Pretende ordenar lo que es esencialmente desordenado. Cito a Chakrabarty: los aspectos disciplinarios de la historia, en este modo de pensamiento, connotan una búsqueda de lo bello. No nos permiten explorar plenamente la esfera de la libertad que solo lo sublime, la resistencia innata de la historia al orden, puede hacer posible. Bajo este argumento, la realidad histórica no tiene orden en sí misma. La dotación de sentido, lo que pretende embellecer lo sublime, es para White un acto con repercusiones existenciales. Pretende subvertir la confusión, ese aspecto incomprensible de la historia, haciendo que todo parezca ordenado o sistematizado. En conclusión, lo que se pretende es domesticar lo político. Así, cuando se ataca una posición declarándola como inadmisible porque suspende de forma más transparente lo que se considera verdadero, supone un intento de dotar de sentido y de domesticar esa emergencia del polemos propio de la condición humana. No obstante, esto no solo afecta la forma en cómo interpretamos el pasado, sino a su vez el futuro. En ese sentido, hay que recordar uno de los principales planteamientos de la historia conceptual alemana. Cada concepto establece horizontes determinados, así como límites para la experiencia posible y para la teoría concebible. Por consiguiente, la forma en cómo se definen los conceptos o las palabras contienen sí alcances y limitantes que inciden en la capacidad de generar prácticas políticas. Los conceptos no solo muestran la posibilidad de unificar significados pasados, sino que contienen posibilidades estructurales, introducen la simultaneidad de lo anacrónico. Por lo tanto, se pueden convertir en categorías formales que se ponen como condiciones de historia posible. En ese sentido, habría que preguntarse qué abanico de posibilidades abre para aquellos que utilizan la frase hechos alternativos como fuente de legitimidad. Pero también habría que preguntarse qué pasa en los sectores que han observado en esto una práctica escandalosa, cuando se ha mostrado que la política nunca ha estado exenta de matizar o utilizar los acontecimientos de forma parcializada, con miras a un antagonismo. En conclusión, domesticar lo político, domesticar la historia, supone además un intento de domesticar el futuro.
supone un intento por detener la racionalidad propia del desacuerdo y por ganar la batalla por la interpretación adecuada. Esto nos lleva a una segunda aproximación. En este punto me concentraré solo en una de las partes de este desacuerdo, aquella que estaría encarnando el lugar de la crítica, ya que no me interesa ahondar en las razones por las cuales Trump y sus asesores tienen poco tino a la hora de presentar su interpretación de los hechos. Lo que han realizado es suspender el intervalo de apariencia necesario para sostener un mínimo de distancia con respecto a la práctica política real. Lo que escandaliza es que siempre ha sido así, de que lo único que estamos observando es que no les interesa sostener el simulacro. En dado caso, como me interesa enfocar en esos sectores que parecieran que han optado por asumir una crítica, me interesa porque estos en particular asumen una postura de juicio moral antes que analizar este fenómeno desde una perspectiva política. La condena esgrimida por buena parte del mundo occidental a estas prácticas está atravesada por un juicio que en todas luces es moral. Habría un uso descarado de la mentira, con una intención premeditada de inducir al engaño. Nuevamente aparece la verdad como una contraposición. O habría un desprecio por las reglas de la política, a lo cual yo me pregunto cuáles. Solo las almas bellas podrían afirmar que la política tiene reglas. Ahora, esta no es, la primera vez en la historia que se observa una moralización de la política, claramente. Bien lo señala Koselleck en su texto Crítica y Crisis, cuando en un intento de velar cuál es la estructura de largo plazo que subyace detrás de los acontecimientos del siglo XX, acusa a la crítica ilustrada de moralizar la política. Cito: la crítica, que inicialmente se había apartado del Estado para poder imperar sin trabas de ningún género, borra ahora, en virtud de su propia autoridad, los límites que ella misma se trazó antaño. Más adelante señala: la crítica se potenció a sí misma en la contracrítica hasta convertirse en supercrítica y por último se degradó en hipocresía. Esta fue el velo que llevó siempre delante de sí la Ilustración y que jamás fue capaz de desgarrar. Por consiguiente, a lo que asistimos es a una crítica, entre comillas, que pretende posicionarse desde el púlpito de la superioridad moral, con lo cual los juicios que gesta no le aplican a sí misma. En ese sentido, conviene recuperar esta interpretación, la de Koselleck, para preguntarnos qué está aconteciendo en el mundo contemporáneo, para que a pesar de que en las últimas décadas se haya desfundamentado la noción fuerte de verdad, esta parece retornar y ser convocada por algunos sectores que pretenden restituir un sentido último del mundo, y no cualquier sentido, sino un sentido moral. Además, esto no solo parece estar operando en los ámbitos de la realpolitik, sino que las oposiciones que se gestan en el campo del saber y de las artes parecieran estar demandando la restitución de un criterio último sobre el cual posicionarse, un criterio de orden que pretenda domesticar el confuso aire de los tiempos. Así, la segunda aproximación es que podemos pensar esto como un síntoma, como una solución de compromiso que emerge frente a un contexto que se interpreta como incierto. Precisemos esta afirmación preguntándonos cuál es el reacomodo que parece estarse gestando en este espacio llamado posmoderno. Si por un lado el posmodernismo nos brindó la posibilidad de cuestionar los metarrelatos, las verdades últimas, la historia universal, esa historia con H mayúscula, la incorporación de los sectores olvidados por la historia, etc., por otro lado pareciera ser que estamos observando lo que Benjamín Arditi denomina el reverso de la diferencia. Cito: aparece un nuevo esencialismo, el de las diferencias, que termina por fijar el valor de un término al margen de las constelaciones discursivas. Más adelante, dice, los grupos comienzan a actuar como si gozaran de derechos soberanos análogos al que tenían los estados en el sistema interestatal surgido luego de la Paz de Westfalia, al menos en principio, pues en la práctica ningún estado del sistema westfaliano gozó de tal soberanía irrestricta sobre sus asuntos internos. Vale decir, actúan como si fueran entidades soberanas con la potestad para prohibir o, cuando menos, censurar intentos de intervención en sus asuntos internos por parte de otros. De esta manera, la crítica entre comillas, se ha convertido más en un ejercicio de indignación y censura antes que un proceso de reflexión. Así, cuando se discute de algún problema, sea cual sea, el llamado a la superioridad moral se impone.
y apelando a una supuesta verdad que solo un determinado o determinado grupo detentan. Se trata de imponer formas de pensamiento, de reacondicionar indicadores de certeza. Esta última expresión la tomo prestada a los trabajos de Claude Lefort y cómo entiende el pasaje de la democracia moderna, en tanto mutación en el orden de lo simbólico. Para este autor, la democracia moderna, al disolver los indicadores tradicionales de certeza, que es lo divino y la naturaleza, coloca a los hombres, a los seres humanos y a las instituciones ante la prueba de la indeterminación radical. Esta condición ha acarreado grandes consecuencias para el autor. La primera es la emergencia de la ideología como un discurso que reacondiciona los indicadores de certeza, los indicadores de la división social, quién es el uno y quién es el otro. Sin embargo, este discurso ideológico está sujeto a la propia racionalidad del desacuerdo, también es polémico, con lo cual no brinda ninguna garantía trascendental. Y esto lleva a Lefort a marcar la segunda consecuencia. Aparece como posibilidad el extraño deslizamiento que se opera entre no darse a nadie, que es la misma fórmula de la libertad, a darse a algo que es como uno mismo, y reencadenarse a un poder impersonal y sin límite, en el sentido de que ya no es el del otro. Traslademos esto al análisis de la condición posmoderna. Si, como hemos mencionado, por un lado el posmodernismo radicalizó este movimiento, en tanto es un antifundacionalismo, pero también podemos sumar acá la corriente postfundacionalista, radicaliza este movimiento al poner en mayor condición de sospecha y rechazar cualquier noción fuerte de fundamento. Por otro lado, parece haber abierto una caja de Pandora en la cual la pregunta por el sentido retorna de manera masiva e impregna inclusive a los mismos sectores que defienden la existencia de las verdades múltiples y del pluralismo. Estos, en lugar de mantener la apertura necesaria para aproximarse a los problemas de la sociedad compleja, se posicionan como poseedores de una verdad, rechazando cualquier tipo de interrogación, con lo cual estamos asistiendo a la clausura de la pregunta. Un ejemplo de lo anterior es el debate relativo a los alcances de la medicina alopática. En esta área, al igual que en la política, emerge la tentación del uno. Entonces, de un lado del espectro, y repito, espectro, ¿verdad?, porque siempre hay puntos intermedios, de un lado del espectro tenemos los sectores que defienden un único tipo de ciencia, basada en hechos y que pretende ser neutral. Del otro lado del espectro, un rechazo a priori de los principios de la medicina alopática, sin puntos intermedios, como si criticar una práctica u otra implica a su vez asumir una posición esencial, mientras que los puntos intermedios se miran con sospecha, por no ser lo suficientemente combativos, por ser medias tintas y por lo tanto moralmente difusos. Otro ejemplo particularmente ilustrativo en la forma en como algunos que se definen como pluralistas, progresistas o críticos terminan defendiendo un deber ser particular, una forma de ser ecologista, una forma de ser feminista, una forma de ser crítica, con lo cual terminan regresando a una forma todavía más insidiosa de políticas de la identidad. Así, pareciera ser que ese llamado a la reconstitución de un sujeto con una noción fuerte de ética más bien sería un llamado a la imposición de un tipo de ética. Así, a pesar de que estas posiciones pretenden no replicar ninguna dominación arbitraria, pretenden estar más allá de la política sucia, terminan operando bajo un antagonismo no reconocido, lo cual es claramente peor. Esto nos lleva a un dilema urgente, y con esta reflexión cierro. ¿Cómo discutir la coyuntura sin caer en una perspectiva moralizante propia de las políticas de la identidad? En primer lugar, habría que retomar un cierto decisionismo y reconocer que en política no existen libretos ni manuales de conducta. Esto implica asumir una posición y declarar abiertamente quiénes serían los enemigos. En ese sentido, más allá de lanzar críticas moralizantes a los actos de Trump y sus secuaces, o en dado caso, a los actos de aquellos actores que replican esas posiciones en nuestro territorio, se debe decidir qué prácticas suponen una negación óntica de mi existencia. Ahora, conviene aclarar un punto. Lo político en Schmitt o la política rancière es parasitaria, es decir, se alimenta de otras áreas de lo social, se los había señalado al inicio. Con base en lo anterior, puede ser posible pensar un antagonismo político basado en una disputa moral. De eso se deriva que, por un lado, puedo señalar como enemigos al grupo de sectores que utilizan argumentos morales para defender la opresión y la dominación.
Pero por otro lado, no se puede olvidar que los contenidos propios de la moral no son definitivos y que están sujetos a la lógica del desacuerdo. Por consiguiente, hay que asumir el inevitable acto de violencia que supone enfrentar a otro por la forma en cómo estructura sus creencias, lo cual supone comprender que es una disputa, no la constatación de una verdad que no está siendo asumida por el otro, porque la verdad del otro es su verdad. Antes que anteponer un marco a priori, habría que recordar que antes de la teoría está la acción. Hay que reconocer el carácter netamente indecidible de lo político. Cito a Robert Forali: no es así como se vive, dice. Desde Heidegger y Sartre, bien sabemos que la vida es arrojamiento, decisión y apertura. Estamos en el mundo antes de habernos preguntado por él, y sin que alguien nos preguntara si queríamos estar. Por eso, hegelianamente, el concepto siempre viene después de las prácticas. La vida se hace sin libreto, como diría Cortázar, se hace en borrador. Por ello, hay una fuerte excedencia del espacio de lo vital y de la voluntad al del cálculo racional y la decisión prefigurada. No hay una teoría previa que nos dé el libreto general de aquello que debemos hacer en el mundo, y menos aún en la política. En ese sentido, Forali sigue a Rancière, cito: se produce un corte con la situación predada, una especie de ruptura que tiene que ver con lo planteado por Rancière. Para él, abandonar la gestión de lo dado para hacer política expresamente es romper con la imposición de lo ya existente por vía de decisiones que se hacen fundantes de las condiciones posteriores. Así, si seguimos a Rancière, la crítica debe dirigirse a la verificación de la igualdad, como efecto de nuestra condición de ser parlante. Los enemigos serían aquellos que dañan la igualdad, más allá de su contenido moral. La igualdad es una condición ontopolítica, la que permite justamente que podamos reconocer cuando somos tratados desigualmente. De esa manera podemos sostener quiénes son nuestros enemigos sin apelar a verdades, posiciones moralizantes o políticas de la identidad, ya que la constatación de este presupuesto supone primero un escenario de lo común. Y una vez reconocido el escenario antagónico, se decide qué paso seguir, y ese paso es irreductiblemente violento. Asumir que no es posible la política sin un acto de tensión de las posibilidades y por ende de un acto violento implica dislocar el lugar de superioridad moral y reconocer que el antagonismo es existencial. Esos otros que me imponen formas de ser antes que asumir una posición combativa están difiriendo la disputa, apelando a formas preestablecidas de juzgar un escenario. No hay sujetos prepolíticos. Por lo tanto, es el escenario el que nos brinda las coordenadas sobre las cuales se debe actuar. Por eso, la defensa de lo uno no logra dar cuenta de las transformaciones y de fenómenos nuevos, reacciona con escándalo frente a aquello que justamente la pone en cuestión. De esta manera, ya queda claro que de lo que se habla en este punto no es de pesimismo o de imposibilidades, sino de un análisis realista que permita posicionarnos con respecto a las expectativas que puede causar la apelación a posiciones morales que pretenden ubicarse como contrapuestas a la política práctica, cuasi perfectas, idealizadas, romantizadas, que ubican en el centro de su debate la posibilidad de la superación del antagonismo y por ende la aspiración o el horizonte de una sociedad pacificada en sí misma que abrace los principios democráticos. ¿Cuáles? Como la máxima aspiración ética universal. Es crucial reconocer que aún esta aspiración siempre va a generar mecanismos de exclusión, sean aquellos que no comulgan con la idea de una sociedad equitativa e igualitaria, o aquellos que se cuestionan sobre quiénes son los beneficiarios de esas políticas. En el horizonte de la democracia, cualquiera que sea el contenido asociado a ella, la cuestión se reduce a quiénes pueden vivir juntos y qué es un semejante, semejante como ciudadano, como ser humano, como congénero o como prójimo. Esta dificultad, que habla acerca de la distribución de posiciones y la generación de un determinado orden, es insuperable. Por ende, la solución siempre será conflictiva. Cualquier persona puede impugnar el orden basado en una concepción diferente del mundo, la cual puede ser criticada, sin duda, política y moralmente, pero no por ello invisibilizada, repudiada o censurada.
Así, asumir el antagonismo y buscar la implementación de una determinada forma de democracia requiere como condición necesaria un ejercicio de violencia, la detención de un significado que pueda argumentarse como unívoco. Cito a Derrida: para hablar democráticamente de la democracia sería preciso, con algún performativo circular y con la violencia política de una retórica armada, de una fuerza de ley, imponer un sentido a la palabra democrático y producir así un consenso que fingimos ficticiamente suponer como algo dado o como posible y necesario en el horizonte. Esto implica reconocer e incorporar en todo momento la dimensión del poder, la sujeción y la autoridad. Una sociedad que pretenda estar más allá del poder y la sujeción es una sociedad que ha instalado una ontoteología. En consecuencia, una democracia por venir, y por ende una crítica de la política contemporánea, que pretenda aparecer en el aquí y en el ahora, no debe responder a una única forma, sino que debe estar fundamentalmente abierta. No debe asumir políticas de la identidad, debe ser capaz de reinventarse, cuestionarse, revolverse sobre sus propios cimientos sin perder con esto su fortaleza. Al hacer eco del planteamiento derridiano, queremos proponer entonces una política que se mire desde su carácter histórico-social, abierta a nuevas formas de organización, pero sin anquilosar ninguna de estas. Debe reconocer que su ejercicio es conflictivo, sujeto al poder y a la violencia, reconocer que estos elementos no son moralmente malos, sino que constituyen las condiciones de posibilidad para la superación de las aporías actuales, sin que esto signifique una superación absoluta. En este sentido, debemos evitar caer en la tentación totalitaria, es decir, de imponer a los otros nuestra forma de pensar. Se debe navegar en la tensión siempre presente entre la defensa de un tipo de política frente a los enemigos y la incorporación de los otros en tanto sujetos válidos de emancipación. Debe asumir y reconocer en todo momento su condición de consenso precario, su inestabilidad y su doble condición de promesa y amenaza. Muchas gracias.